no es Él. O sea que está atento porque Cristo ya viene pronto. Y si Cristo viene y te quedas, de nada te va a servir haber hecho todo si te vas a quedar. Hoy vamos a hablar acerca de comprometernos a escudriñar la palabra de Dios. Y vamos a tomar dos pasajes que son muy importantes. San Juan capítulo 5, verso 31 al 39. Y vamos a ir a Hechos capítulo 17, 10 al 12. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Están acá o ya se fueron? Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados. Cristo viene en cualquier momento, hermano. ¿Sí o no? Y el que no esté preparado, aquí se quedará. Hasta cantan ese corito con entusiasmo. Vamos a cantar mañana en la vigilia todos coritos antiguos, viejitos, pero con unción. ¿Ya lo tienen, hermanos? 5:31 al 39, San Juan, el apóstol Juan. ¿Ya lo tienen? El verso 30, el Señor dijo así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía, alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio del que Juan, porque las horas que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis recibido su aspecto, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Ahora el verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros, Jesús no dijo a mí, a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida que eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a ir a Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 vemos a Pablo en el verso 10. Inmediatamente dice: los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea era un lugar donde ellos recibieron la palabra con entusiasmo, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos dicen que eran más nobles. La palabra nobles es que eran gente que tenía pudiente, que tenían dinero, que tenían posición, que los que estaban en Tesalónica, pues ¿qué hicieron ellos? Recibieron la palabra con toda solicitud, así como aquí, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas y de distinción, y no pocos hombres. Vamos a orar. ¿Alguien tiene algún testimonio, alguna petición? Levanta tu mano y preséntalo delante de Dios.
Levanta tus manitas ahí, levanta tus manos un momento. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendice a los que nos ven y que esta palabra llegue hasta ese lugar. Porque tu palabra no regresa vacía. Tu palabra es como la lluvia que es regada en tierra seca. Bendice, Señor. Bendice a este pueblo también que está, que aprenda a escuchar y abrir sus oídos espirituales. Señor, necesitamos más de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el mandamiento dado por Jesús a los judíos es extensivo a todos los creyentes que desean profundizar la fe. Una de las cosas que vamos a aprender a tener una fe verdadera, por eso dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Jesús les dijo claro, no puedo hacer nada por mí mismo según oigo, sino justo. Jesús no se dejaba llevar por lo que veía, sino que él no buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Una de las cosas, dice San Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, sin él nada de lo que ha sido, nada es hecho. Él era la palabra viva que venía a este mundo. Nosotros necesitamos escudriñar este tiempo la palabra de Dios y no solo escudriñar. Santiago dice que no sea solo oidor, sino hacedor de la palabra. Jesús no solamente venía a promulgar la palabra, sino que la palabra que él transmitía era una palabra de vida. Satanás vino a matar, a robar y a destruir, San Juan capítulo 10:10. Pero yo he venido para que tengan vida y abundancia. ¿Qué quiere decir eso, vida en abundancia? ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la palabra nosotros vamos recibiendo la vida de Jesús en nuestras vidas. Y va a ir cambiando nuestra vida. Ahora, la persona de Jesús es el centro de las Escrituras. Es el centro de las Escrituras, el tema constante de las páginas sagradas. El conflicto entre Jesús y los judíos tuvo mucho que ver con la presunción de estos tener las Escrituras, pero no conocerla. Ellos sabían que venía un Mesías. Lo que esperaban ellos era un Mesías que en ese tiempo restaurara Israel. Hasta sus mismos discípulos dijeron: restaurarás en este tiempo a Israel. Y Jesús les dijo: no les toca saber los tiempos ni las sazones. O sea, Jesús no les dio ninguna información, porque él sabía que iba a volver, y él va a volver. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Una de las cosas importantes y una de las necesidades de cada creyente, tenemos que tomar en serio el estudio de las Sagradas Escrituras para que podamos conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Hay mucha gente que dice: yo conozco a Jesús, pero no se sujetan. Lo conocen como su mandamás, lo conocen como alguien que tiene que hacerle un favor, pero no lo reconocen como al Señor. Y el Señor dijo en una anécdota, dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo te digo? Esto nos da a nosotros una responsabilidad, conocer el plan de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos conocer el plan de Dios en nuestra vida? Más que todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de angustia, tiempos donde hay apostasía, tiempos donde la gente ha perdido realmente el ancla de su vida, ya caminan por caminar y no se dejan llevar por la palabra de Dios. Ahora, la razón del sacrificio de nuestro bendito Redentor tenemos en la Biblia, la revelación escrita de Dios para el conocimiento de nuestro crecimiento espiritual.
Tú puedes tener años y no cambias ni de... Algunas sí cambian de peinado, se tiñen el pelo, pero no cambian. Y el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. Cuando vemos Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes, dice que ellas se durmieron, pero 5 había prudentes, porque tenían lleno su lámpara. La lámpara simboliza la palabra, y el aceite simboliza el Espíritu Santo. El único que nos va a ayudar a nosotros en esos tiempos a poder contrarrestar todo lo que viene a nuestras vidas y todo lo que está pasando dentro del ambiente espiritual. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino hay potestades, principados, gobernantes que hoy se están moviendo más fuerte, porque ya son los últimos tiempos cuando Jesús va a regresar. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Entonces tú tienes que prepararte, pues. Si no es venir a la iglesia nomás, aquí no te va a salvar venir a la iglesia. Puedes venir a la iglesia solamente para que no digan que ya no vas a venir, sino que el Señor quiere un compromiso serio contigo, un compromiso serio con cada uno de nosotros, y cómo nosotros podemos conocer el plan del Señor a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento. Ahora tenemos auxiliares bíblicos que constituyen grandes aliados para ayudarnos en la interpretación y la aplicación de aquellas verdades fundamentales de nuestra confesión de fe. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Había un hermano que estaba dando su testimonio, un pastor. Dice que le invitaron una vez a una iglesia a predicar, y él dice: yo llegué a la iglesia y dije tal vez voy a llegar tarde, y no sabía si era vigilia o era un culto regular. La cosa es que empezaron el servicio, una hora y media de música, y después pasaron los hermanitos, primero los jóvenes, los caballeros, las damas, y empezaron un tiempito y cuando le fueron a dar la palabra de Dios a las 2 de la mañana, hasta un concurso de trajes hicieron típicos de cada país. Entonces le estaba diciendo, muchas veces nosotros no le damos énfasis a la palabra. Ahora puedes darle tiempo a la alabanza, pero también a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Así como comes tus hamburguesas y tus burros y tus tacos, tienes que alimentar tu vida espiritual. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Está acá? Entonces tú puedes tener unción, puedes hasta ayunar y 40 días si quieres, pero si no tienes la palabra de Dios, no vas a tener ese fundamento en tu vida. Y sin fundamento es que no tienes raíces. Y hay mucha gente que dice: yo ayuno, yo hasta visiones me da el Señor. Cuando me dicen hasta visiones y veo su actitud, su forma de ser, yo digo: ¿qué habrá comido en la noche? En la Biblia habla de hombres visionarios como José, pero eran hombres consagrados a Dios, conocían la palabra de Dios. Y uno de los fundamentos que tuvo José para no caer en pecado fue que él conocía a Dios. ¿Y cómo llegó a conocer a Dios? ¿Y cómo Dios lo escogió a José para llevar llevar un ministerio que él iba a caminar? Dios permitió muchas cosas en su vida, él no entendía, pero una de las cosas que José aprendió dentro de su caminar fue a temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Respetar a Dios. ¿Sabe por qué respetaba a Dios? Porque él conoció a su padre y su padre le transmitió esa fe, porque había un compromiso que Dios hizo con Abraham, después con Jacob y con Isaac. Ahora Dios ha hecho un compromiso con estos siervos, y ellos han transmitido esa fe por medio del conocimiento de la palabra de Dios.
Cuando tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, siempre vas a seguir lo mismo. Aunque vengan a ponerte la mano y te digan, yo te veo en estadios y todas esas cosas. Ya ves, la gente se emociona. Ay, el Señor me ha dicho que me va a llevar a estadios. Pero el Señor dice, primero tienes que aprender a caminar conmigo. Tener una comunión con el Señor. Para que no hagas lo que te da la gana. Para que seas dirigido por el Espíritu, no tus emociones. Ahora, si no existiera la Biblia, por ejemplo, se podría negar la revelación especial de Dios en la naturaleza. Dios nos habla por medio de muchas cosas. Si vamos al Salmo 119, este es un salmo, o Salmo 19, perdón. En los salmos Dios habla de las maravillas que Dios ha hecho y ha creado por medio de su creación. Por eso Romanos 1 dice que no hay excusa, porque Dios por medio de la naturaleza nos habla a todos. Yo tengo una ardilla que es pensionada, aparece de repente con la novia y aparece solo. Hoy día apareció solo y se metió hasta la cocina adentro. Yo no le dije nada, no le hice nada, no le da, pero se metió hasta el living que tengo y me miraba así. Entonces le di su comida y le dije, vete afuera porque aquí no te va a dar de comer. Miren, hermano, los animalitos a veces son más inteligentes que nosotros, a veces son más obedientes que nosotros. A veces nosotros nos hacemos tanto problema porque no escudriñamos la palabra de Dios. Lo leemos, pero no lo entendemos. Los judíos sabían que el Mesías iba a venir. Por eso dice San Juan capítulo 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Porque ellos podían ver el cielo y decían, va a llover. Y Jesús les dijo, ustedes cuando ven el cielo rojo dice que va a llover. Pero no entienden el día de la visitación del Hijo de Dios. Ellos no entendieron, no comprendieron. Primer lugar porque estaban ellos, como le dijera, estaban sometidos a una religión. Y cuando la persona entra en una religión, no permite a Dios que trabaje en su vida. Ellos tenían al Mesías al frente y sin embargo no lo quisieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un poder. ¿Cuál es ese poder? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso habla de un nuevo nacimiento. Por eso es que cuando Nicodemo se presentó en el capítulo 3 de San Juan, le dijo, maestro, sabemos que tú eres de Dios porque no cualquiera hace lo que tú haces. Jesús no le dijo, es verdad. Jesús le dijo, de cierto, cuando decía de cierto, el Señor decía 2 veces para poder hacer entender. Te digo que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. En otras palabras, si no hay un nuevo nacimiento en ti, no vas a poder entrar al reino de los cielos y no vas a poder ver las maravillas que Jesús o Dios tiene para nosotros. Andamos ciegos muchas veces. ¿Y ciego con qué? Tú dices, yo estoy bien con Dios. Y cada uno, como dice, cada panadero alaba su pan. Pero según las palabras de Dios, según la palabra de Dios, muchas veces podemos estar alejados del camino, y el Señor quiere regresarnos al camino. ¿Y cómo nos va a regresar el Señor el camino? ¿Cómo nos va a abrir nuestros ojos? A través del conocimiento de la palabra de Dios. San Juan 6, el Señor dijo, 39 creo que está, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, hay una diferencia entre uno que viene a sentarse aquí y ya no quiere hacer nada, a un discípulo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre de qué, de esos prejuicios que tienes tú, que tengo yo.
Por eso que tú escoges los días que vas a venir, escoges si vas a alabarle a Dios, si no vas a alabarle a Dios, escoges si vas a moverte así, si no te vas a mover, y según tu emoción le alabas al Señor, y el Señor no quiere emoción. Jesús dijo, yo no hago lo que yo quiero. Si el Padre no me dice que hable, no hablo. Había un respeto con el Padre. Y él dijo, yo no recibo testimonio de hombres. Juan el Bautista dio testimonio de él. Pero yo sé quién da testimonio de mí, el Padre y el Espíritu. ¿Lo creen o no? ¿Lo creen o no? ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Ahora, ¿quién te envía, quién te guía a ti? ¿Tus emociones? ¿Tu propia opinión? Porque hay caminos que al hombre son buenos, según la opinión. Acuérdate que nosotros tenemos una naturaleza caída. Y todos los días estamos lidiando con esa naturaleza. Y muchas veces Dios tiene que tratar con tu vida para hacerte reconocer que solo Él puede obrar en ti. Y mientras Dios no trate con tu vida, vas a seguir con la misma cantaleta. Y Dios te está hablando por medio de muchas cosas. Hermano, hoy se está poniendo más fea la situación. Y Dios nos está hablando. Cuando veáis todas estas cosas, dijo el Señor, erguíos vuestras cabezas, porque es necesario que todo esto acontezca. Jesús dijo, es necesario. Si no sucede esto, entonces no hay problema. No, esas son las señales que el Señor ha dejado. ¿Qué dijimos? Salmo, ¿no? Salmo 19, yo estoy viendo Job aquí. ¿Cuántos quieren estar preparados para la venida de Cristo? Para el arrebatamiento, porque el Señor se va a llevar en el primer viaje a los que son de Él. Y mira cómo empieza el salmista David. ¿Por qué creen que David era conforme al corazón del Señor? David, cuando estaba siendo perseguido, se iba a las montañas, tal vez se recostaba ahí, y el cielo era su casa, y veía ahí las maravillas de Dios y se inspiraba para hacer estos salmos. ¿Sabías que en Israel, para insultar a una persona no puedes insultarlo en hebreo? Porque el hebreo habla de alabanza. Por eso las alabanzas que hacen en los salmos son de unción y son de bendición a Dios. Las alabanzas alaban a Dios. ¿Está acá? Y dice, los cielos, hablando del primero, segundo y tercer cielo, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Y el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas. Nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor venimos desordenados, vacíos. Entonces el Señor tiene que ordenar tu vida. ¿Y cómo el Señor va a ordenar tu vida? A través del consejo de la palabra de Dios. Porque uno puede darle un consejo a una persona, ¿sabe qué hace? Y se burlan, se ríen, dicen a quién estarán hablando. Entonces yo ya no me preocupo de eso. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dijo que muchos van a perder el entendimiento. Ya no les va a entrar la palabra ni por aquí, ni por aquí, ni por ningún lado.
¿Sabe por qué David lo conservó el Señor? No lo mató porque él conocía a Dios. Falló, no fue perfecto. El diablo lo tentó y no se aguantó, cayó. Ustedes saben la historia. Pero una de las cosas que David le pidió al Señor en el Salmo 51, le dijo: Señor, devuélveme el gozo. Hay gente que ha perdido el gozo. Va a haber un silencio aquí hoy. Yo no iba a predicar, pero pues el Señor quiere que predique. Devuélveme el gozo, porque estaba enfermo David. Y cuando él confesó su pecado, Dios lo liberó. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque una de las cosas que David anhelaba, lo más grande, más que el reinado que tenía, era la presencia de Dios. Cuando tú pierdes la presencia de Dios, no te va a dar deseos de escudriñar la palabra. El diablo te va a hacer dormir. En el primer verso que lees, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y no le vas a entender. Por eso es que no entendemos muchas veces. Y ese no es problema del pastor, no es problema de nadie, es problema de cada uno de nosotros. Y el día de mañana no vaya a ser que te vaya a ver una sorpresa el Señor. Ahora Dios todo lo hizo. Un día emite palabra, otro día, una noche y otra noche declara sabiduría. Y no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso ¿qué? Tabernáculo para el sol. Por eso vemos el sol en la mañana sale y en la tarde se pierde. Pero a causa de que el materialismo ha cegado el entendimiento del hombre en estos últimos tiempos, se hace necesaria la investigación de la palabra escrita. Por esto que hoy tenemos que cobrar mucha importancia, ya que estamos viviendo en una de tantos convencionalismos intelectuales y de tanta proliferación de herejías teóricas. Tú ves a los judíos. Si vas en un bus árabes, ¿ves? Ellos se aprenden los 5 libros del Pentateuco, así como tú. Y ellos lo aprenden de memoria y tratan de vivirlo eso. ¿Por qué cree que son bendecidos? ¿Por qué cree que todo el mundo quiere destruir a Israel y no ha podido? Un país que tiene 10 millones de habitantes, chiquito, pero que es más chiquito que El Salvador, pero es poderoso. Porque ellos le han creído a Dios. Porque el fundamento de ellos no está en los gobiernos, sino que está en el Dios mismo, el Dios de Israel. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir escudriñar? En griego significa euronate, la voz griega que indica un imperativo seguido de una razón, porque pensáis que las escrituras, la palabra tas, grapas en plural, que hace referencia a las ya muy conocidas coleccionadas del Antiguo Testamento. En la vida de los rabinos hacía un uso mecánico de las escrituras como medio de salvación. Juan señala que es el mensaje de los hechos de Cristo lo que puede salvar. Si vamos a San Juan capítulo 20,
San Juan capítulo 20. Y a su nombre, hermanos, verso 20. No, perdón, 20, verso 30 al 31. Dice aquí el apóstol Juan escribiendo acerca de la vida de Jesús. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora mira lo que dice Juan. Pero si estas sí han escrito es para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir el Cristo? El glorificado, el Hijo de Dios. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso San Juan capítulo 15, verso 1, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Ahora tú puedes preguntar, ¿cómo podemos llevar fruto nosotros? A través del conocimiento. Si permanecéis en mí y mis palabras me permanecen en vosotros, entonces, dice, vas a llevar mucho fruto. Porque separados de mi palabra, separados de mi conocimiento, no podéis hacer nada. Si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, entonces vas a pedir todo lo que quieras y el Señor te lo va a dar. Puedo leer eso San Juan 15, pero mejor te lo estoy parafraseando. Pero si mis palabras no permanecen en vosotros, vas a ser cortado y vas a ser echado al fuego. Y si mis palabras permanecen en vosotros, entonces el Señor va a empezar a podar tu vida para que lleves mucho fruto. El Señor no solo quiere fruto de nosotros, sino mucho fruto. El Señor no va a venir por ti porque tocabas, cantabas bonito, porque el Señor va a decir, ¿cuánto fruto tienes? ¿Cuánto conoces de mi palabra? Porque dice que por la palabra escrita que está acá, Él nos va a juzgar a cada uno. Y este juicio va a ser individualmente. No sabemos cuánto tiempo va a llevar ese juicio. No sabemos, hermano. Porque el Señor en la dimensión de Dios es la eternidad. Pedro dijo que 1000 años es como un día en el Señor. Ahora si volvemos a San Juan capítulo 5, 36 y 37. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, Jesús no vino a hacer sus propias obras, para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos, caminó sobre las aguas, dio de comer a más de 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres, con 2 panes y 5 panes y 2 peces. Ahora dice en el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Por qué les dijo Jesús esto? Porque Jesús tenía una relación con el Padre. Cuando Jesús despedía a la gente
Él se iba solo a orar con el Padre. ¿Cómo oraba con el Padre? Arrodillado, sentado. Él empezaba a hablar con el Padre. Su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu estaba con el Padre. Antes de poder, hermanos, llamar a los discípulos que él llamó, oró toda la noche al Padre y el Padre les dio hasta los nombres y las personas que iban a seguirlo. Por eso dice que Dios, el Padre, conoce antes de que tú puedas hablar con Él. Él sabe si tú realmente lo adoras de verdad o haces puro Mickey Mouse. Él es el que conoce tu vida y el día de mañana no te vas a llevar una sorpresa. No hay duda alguna que la confrontación de Jesús con los judíos fue motivada por el rechazo de estos a su reclamo de ser el Hijo de Dios. Juan es el evangelio de la palabra de Logos. ¿Qué quiere decir Logos? La palabra. Así es como inicia la descripción del Hijo de Dios. El principio era el verbo, que era el Logos, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. San Juan capítulo 1. Y si vamos a primera de Juan, eso es lo que me gusta. Habla de la palabra de vida. ¿Sabías que la palabra te da vida cada vez que tú la escudriñas? Cada que tú escudriñas la palabra de Dios y lo haces bajo la dirección del Espíritu Santo, te gozas. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo ¿cómo te dio? Te traslada como si estuvieras en ese lugar. Y de repente le vas hallando gusto a la palabra. Porque hay gente que no le halla gusto a la palabra. Por eso ya no quieren seguir aprendiendo, ya no quieren seguir. Dicen, ¿para qué? Yo ya sé todo. Si sabes la tapa y el final. Pues cualquiera. Entonces cuando tú vas escudriñando la palabra, vas dándote cuenta de quién eres en Dios y a quién sirves. Y realmente quién es el que te ha llamado. Porque el pastor no te ha llamado. Yo gracias a Dios a ninguno de ustedes los he llamado. Y mira lo que dice San Juan, primera de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, Juan hablando, ¿de cuál principio? Dos connotaciones, lo que era eterno y lo que cuando se mostró aquí en la tierra. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ellos lo tocaron. Y para que ellos pudieran entender quién era Jesús, ahí en el monte de la transfiguración Jesús se mostró tal como era. Ellos vieron una maravilla y se iluminó el cielo. Y dice que las vestiduras del Señor era una vestidura de glorificación. Blanco que ningún lavandería podía lavarlo. Aparecieron Elías y Moisés para darle ánimo. Y ellos vieron esa visión. Y Jesús solamente a los tres se les reveló para que ellos entendieran quién era realmente Él. Por eso que ellos fueron testimonios. Y ellos hablaban del verbo, hablaban de la palabra. Y esa palabra, como dice el apóstol Pedro, ahorita yo estoy haciendo aquí ya por lo que Dios me está poniendo, ¿ok? Que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Hay una guerra ahorita, pero es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Donde Satanás
quiere trabajar para destruir el mundo. Y donde Israel, ese país tan chiquitito, es el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y si no conocemos eso, vamos a seguir en lo mismo. Ahora tu vida tiene que estar centrada en Cristo. Y si tu vida está centrada en el Señor, pues ámalo, demuéstrale que lo amas. Porque tú puedes decir, Señor, te amo, hasta llorar. Sí, Señor, ¿sabes cómo te amo? Y el Señor te va a decir, oye, qué raro que me amas, pero no me quieres ver. Ahora mira lo que dice el verso 2. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Eso, ellos eran verdaderos testigos de que realmente Jesús tenía la vida eterna, la cual estaba juntamente con el Padre y se nos manifestó. San Juan capítulo 1, 18 dice que nadie ha visto a Dios excepto el Hijo, que le ha dado a conocer. ¿Cómo le dio a conocer? Tuvo que tomar forma humana y habitar en medio de nosotros. Y aún así no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque ellos estaban basados en sus tradiciones. Jesús les dijo, ustedes cambiaron la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Porque ellos no querían perder, porque había mucho negociado dinero. Ahora Jesús va a venir. ¿Cuántos creen que Jesús va a volver? No esperes, hermano, no vayas a embotarte la cabeza, ni se llene de glotonería tu vida y de embriaguez. ¿Qué quiere decir? Espiritual. Y despertar, pues. Si antes llorabas y le amabas a Dios y le demostrabas a Dios, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Quién te impide? Ay, el pastor no me gusta cómo habla. Pues olvídate de mí, pues. Ahora mira lo que dice. Lo hemos visto y oído, y eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? ¿Cuántos han perdido ya el gozo de Dios? Hay muchos. Ya no te gozas. Peor si viene la palabra fuerte, ya ni compras el talento, desapareces como por mafia. Ahora aquí el evangelista nos presenta una reiteración enfática de la eternidad del Verbo, Jesucristo. Jesús no solamente vino a darnos la palabra, Jesús vino a mostrarnos un camino hacia el Padre. Y Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie absolutamente va a llegar al Padre. El que me cree, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. ¿Y cómo tú puedes conocer a Cristo? ¿Cómo puedes conocer al Padre? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tú tomas un tiempo y escudriñas, no para creerte más, sino para que te humilles más y para que reconozcas que realmente tú tienes que servirle como un siervo a Él. Porque a Él venimos a adorarlo y que venimos a darle toda la gloria a Él. ¿Cuántos lo creen? Ahora su interacción con el Padre Dios. Él era la palabra creadora, la revelación del pensamiento del Padre, la fuente de la comunicación celestial. No solo estaba con Dios, sino que de Él proceden todas las cosas. A Él se le concede el poder creador. Si vamos a Juan capítulo 1, 3.
San Juan 1:3. Dice así: todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, todas las cosas, todo lo que subsiste, todo subsiste por medio del Verbo. Y ese Verbo se hizo visible al encarnar, al venir a nuestro mundo terrenal para salvarnos para la gloria del Padre y darnos el privilegio de ser llamados por su nombre. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Pilato le dijo: ¿por qué no me contestas? Y Jesús, cuando no quería contestar, cuando el Padre le decía no hables, se quedaba callado. ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y para soltarte? Dándose el, ¿cómo que dice? Y Jesús le dijo: tú no tuvieras ninguna autoridad conmigo si el Padre no te lo revela. Yo vine a anunciar la verdad, dijo Jesús. Y aquel se quedó: ¿y qué es la verdad? Y tuvo más temor. Todo lo que pasó con Jesús fue porque el Padre él tuvo la decisión de que su hijo sufriera. Incluso cuando vinieron a buscarlo a Jesús y dijeron: ¿a quién buscáis?, le dijo el Señor. A Jesús de Nazaret, dijeron aquellos. Se andaba el Judas con ellos. Yo soy, dijo. Cuando dijo yo soy, todos cayeron. Porque el mismo yo soy de Éxodo capítulo 3 estaba ahí. Incluso Pedro le sacó la oreja a un tal Maico. Y le dijo el Señor: guarda tu espalda. Entonces, ¿cómo se cumplía esa palabra? Y le sanó la oreja a ese hombre. Y aún viendo ese milagro no creyeron. Si tú no crees, tú puedes venir a la iglesia, hacer lo que quieres, portarte como quieres, hacer lo que te da la gana. Está bien, no hay problema. Pero el momento que cuando tú te presentes con el Señor te va a decir: yo no te conozco, no sé quién. Pero si tocaba en mi iglesia. Pero nunca quisiste sujetarte a nadie. Quisiste hacer lo que querías. No escudriñabas mi palabra. No querías cambiar. Yo tuve misericordia de ti y aún no entendías. ¿Por qué mucha gente no entiende? ¿Por qué mucha gente se enoja, se molesta cuando uno está predicando la palabra? Porque la palabra nos confronta. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió por nosotros. Si aún amando a Israel, permitió que pasara todo lo que tenía que pasar. Ahora, si vamos a Hebreos 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo, el único gran sumo es Cristo Jesús. No es ese que está en la baticueva. Que traspasó, ¿qué? Los cielos. Primero, segundo, hasta el tercer cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Ahora dice: retengamos nuestra profesión. Retén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. Si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado.
Ahora mira el 16 lo que dice. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. Nosotros estamos aquí no porque eres bueno. Estás aquí porque la misericordia de Dios nos ha traído. Y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Cuando estés en problemas, Señor, la gracia del Señor viene. Hoy hay una guerra, hermano, espiritual. Ahorita en Irán hay como 15,000 o 17,000 judíos que son iraníes y los están matando, los están decapitando, les están culpando que han sido espías, no han podido huir de ese lugar. Hay que orar por ellos. Aquí estamos, aquí hacemos lo que nos da la gana. Como no hay persecución, aquí estás feliz. Y todo lo que está aconteciendo ahorita, lo que está pasando ahorita, yo le doy gracias a Dios. Así te arreglas o lo dejas a Cristo Jesús. Y no te conviene que dejarlo. Mejor sometete a Dios. Y sabe, cuando tú te portas así es porque nunca conoces la palabra de Dios. Ahora, esa acción divina comprendida por los judíos fue la causante de su confrontación con Jesús. Ellos tenían, las escrituras conocían. Si vamos a Mateo capítulo 22, ¿y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos todavía están acá? ¿Cuántos están contentos? Porque si estás aburrido, entonces eres del otro. Porque el Señor dijo, si no me amas, me vas a aborrecer. Así que tenemos que amar a Cristo. O sea, acá están preparados, cualquier momento cambian las cosas. ¿Cuántos lo creen? Yo tengo que estar preparado. Por eso Jesús dijo, estad preparados. Mateo 22, 29, ya lo tienen, hermanos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando ¿qué? Las escrituras y el poder de Dios. ¿Y cómo podemos entender lo que dijo Jesús aquí? Dice que vinieron los saduceos, los que decían que no había resurrección, y le hicieron una pregunta al Señor. Habían dos grupos en ese tiempo, eran los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran gnósticos, ellos creían en la reencarnación. Y los fariseos creían en la resurrección. Por eso la religión nunca se pone de acuerdo. ¿Sabe que cuando querían crucificar a Jesús se pusieron de acuerdo ellos? Hasta los herodianos se pusieron ahí. ¿Para qué? Porque siempre el enemigo se va a unir para querer destruir lo que es de Dios. Ahorita hay en Medio Oriente hay unos hombres que se odian, se pueden comer ellos mismos. Hoy se están uniendo para destruir Israel. Pero como Israel es el pueblo de Dios, Israel es la nación que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, nadie lo va a poder destruir a Israel. Y eso lo habla en Jeremías 31. Puede desaparecer el sol, puede desaparecer la luna, puede desaparecer la estrella, menos Israel. Y nosotros somos el Israel espiritual. Porque venimos de la línea de Jesús. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos una naturaleza espiritual judía por medio de Jesucristo. Porque la salvación viene por medio de los judíos.
Y no hay otro nombre dado a los hombres, dijo Pedro, sino Jesús. Entonces, si tú conoces a Jesús, lo vas a seguir. ¿Saben los discípulos por qué lo seguían a Jesús? ¿Por qué caminaban con Él? Porque Él les anunciaba todas las maravillas que había de donde Él venía. En otras palabras, les voy a decir esto: tú no eres de este planeta. Ahora, si quieres quedarte aquí en la tierra, que te vaya muy bien. Problema tuyo. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para irnos con el Señor. Para eso vienes a la iglesia y tienes que unirte pues con la comunión, no venir a hacer lo que quieras, dejar tu privilegio, te da cuando te da la gana. Eso quiere decir que nunca has sido nada. Porque el privilegio es un privilegio servirle a Dios. Y cuando le sirves a Dios, dejar todo al matismo para que tú puedas servirle al Señor con todo tu alma, tu mente, tu corazón y todo tu ser. Eso se lo está bien. Aquí dice 8:15 y aquí dice 9:15. ¿A cuál creo? Ahora le hicieron una pregunta al Señor en el 24. Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, era en los saduceos. El primero se casó murió, esa era la viuda negra. Y no dejó descendencia hasta el 7º. Y después dice que murió la mujer. Y le hicieron esta pregunta al Señor: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces Jesús les explicó aquí. Jesús respondiendo, Jesús les dijo: erráis. Hermano, cuando tú ignoras la escritura de Dios, vas a vivir una vida errada. Habían los saduceos que decían una cosa, unos se preocupaban por la religión, otros por la política. Por eso la religión no salva a nadie. Los más grandes corruptos son los que van a misa por mi culpa, y salen y matan gente. Porque no hay un cambio. En cambio, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, la palabra de Dios nos va a ayudar para que nosotros no seamos ignorantes. Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y cuando tú vas conociendo la palabra, entonces toda esa ignorancia el Señor te va a ir quitando. Estáis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído y que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham? No dijo yo era el Dios de Abraham, como si Abraham hubiera estado muerto. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba ¿de qué? De la doctrina que Jesús trajo. Por eso él dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: el matrimonio es hecho solamente para aquí, para la tierra, para que no estés solo, pues, para que te hagas tu chimoltrufia. Por eso en capítulo 2 de Génesis dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Para eso es el matrimonio, para que tengan hijos, para que ustedes dos se lleven bien, para que formen una familia donde las suegras huelen feo después de 3 días. Pero en el cielo ya no va a haber matrimonio. Los ángeles no tienen sexo.
Dios le dio al hombre para que el hombre aquí disfrutara de todo, pero el hombre por la rebeldía perdió casi todo, todo. Ahora Jesús vino a recuperar lo que perdieron. Y aunque Jesús vino a recuperar lo que perdieron, hay mucha gente que quiere seguir viviendo igual que antes. Qué silencio, Señor. Parece que hay una muerte aquí. En Lucas 4:21, y a su nombre, hermanos, a su nombre, aleluya. Despierten, Cristo vive. ¿Ah? Ahora, o quieren que salte y brinque con el teléfono para arriba para que se emocionen. $4.21, ya lo tienen. En el verso 18, en el verso 17 dice: se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Esto lo escribió Isaías en el capítulo 61, verso 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, porque antes las escrituras no estaban por ¿cómo se llama? Por versículos ni capítulos. Enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: miren lo que les dijo el Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice que todos daban buen testimonio y él estaba maravillado de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Mire cómo empezaron. No lo reconocieron. Al finalizar su misterio terrenal, el Señor Jesús se aseguró al Padre haberles dado su palabra y los que habían creído. En San Juan capítulo 17, San Juan 17, verso 8. Vamos a leer del verso 1 hasta el 8. Jesús hizo una oración poderosa, no solo por los discípulos, sino por los que habían de creerle a él. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Y por qué no lo obedeces? Y esas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Hello. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo que fuese. Y vamos a ver un pasaje ahorita sobre eso. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Escúchenme, del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mira la importancia de guardar la palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
Colosenses 1. Dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora quiero que veas el verso 17. Dice, y Él es antes, hablando de su preexistencia de Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga ¿qué? Primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Escúcheme, todo el universo está dentro de Jesús. Por eso es que Pablo no se equivocó en decir, ustedes están completos en Cristo Jesús. Si estoy en Cristo Jesús, estoy completo. No me hace falta nada. Pero si no quiero estar con Él, pues ahora, esta es la estrecha relación que existe entre la palabra encarnada y la palabra escrita. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cada vez que tú escudriñas la palabra de Dios y le das un tiempo al Señor, oras y hablas con el Señor, puedes hablar por medio de su palabra. Entonces, cuando tú vas hablando la palabra de Dios, vas entendiendo y eso te va llenando tu vida. Y eso te va a mantener firme para que puedas soportar lo que va a venir. Hoy no ha venido nada hasta ahora. Y esa es la fe que el Señor quiere que tengas. No esa fe chafa, pues. Ay, me miraron mal, me voy de la iglesia. Ay, no me dieron mal, me voy de la iglesia. Ay, me lo tiraron a mí. A mí todita la palabra me lo tiró. Y me tiene bronca el pastor. Esos son los niños, los problemáticos, los que nunca crecen. No es posible disociar una de la otra. Tenemos la palabra escrita, que es el logos. Porque aquel que era la palabra con Dios en el principio se hizo verbo encarnado y nos reveló todo el consejo de Dios. Ahora escúchenme, Pablo habla de un misterio. Dice, lo que estaba escondido se nos ha revelado a nosotros. Aquí está toda la revelación de Dios. De Génesis, Apocalipsis. Por eso en Apocalipsis 22 dice, si alguien aumenta esta palabra, le va a caer los juicios. Y si alguien le quita, el Señor le va a cortar el nombre del libro de la vida. Jesús vino, trajo vida, nos dio oportunidad de vivir una vida de libertad, ¿sí o no? Ahora, la palabra escrita es lo que valida nuestra afirmación de que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y a nuestro alcance. Cerca de ti está la palabra, en tu boca
y en tu corazón. Los 10 mandamientos fueron escritos en una tabla de piedra, pero hoy la palabra está dentro de nosotros. Y esa palabra va a producir vida en ti. Y esa palabra te va a llevar arriba. Los dones no te van a salvar. Y ahora me doy cuenta más cada día que los dones no me van a salvar. Y dice Pablo en 1 de Corintios, dice que se van a terminar la profecía y todo eso. Son para edificación de la iglesia. Después, lo que te va a salvar va a ser una relación con Dios. Un compromiso con Él a través de Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Si el de al lado quiere hacer lo que da la gana, déjalo. Como un pastor dijo, hoy yo predico la palabra porque antes me gustaba ir a las casas, rogarles a la gente. El Señor me dijo, tú predicas la palabra y el que se salve se va a salvar. El que quiera ser rebelde se va a hacer rebelde. El que no quiere estar conmigo, tú habla la palabra. Y al que reciba mis palabras, el Señor lo va a bendecir, lo va a guardar y lo va a cuidar. ¿Lo creen? Y yo les voy a decir una cosa, la prosperidad no está en este país, la prosperidad está en nosotros. Si te lleva a tu rancho, allá vas a ser próspero y vas a ser bendecido. Donde vayamos, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Y Él la fundó sobre los mares y sobre los ríos. Bendecimos a los que nos ven, bendecimos a cada uno que nos ven. Agárrate de Cristo, agárrate de su palabra, escudriña las palabras, porque el único que te va a hacer salvo y sabio para tu salvación, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, es la palabra de Dios. Bendecimos a los que nos han visto. Y si hay alguien que quiere recibir a Cristo, levanta tus manos y abre tu corazón y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, yo te recibo como mi Señor y Salvador, entra en mi corazón, perdóname todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y reconozco que tú viniste, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Gracias, Señor Jesús. Vamos a ponernos.